La lluvia apenas tocaba el suelo cuando Alejandro decidió sentarse en el viejo banco de madera del parque. Era tarde, quizá demasiado, pero el silencio era perfecto para editar sus fotografías. En el bolsillo del banco, algo metálico brilló bajo la luz intermitente de un farol, una memoria USB negra, sin marcas, sin dueño. Al sostenerla, sintió un leve zumbido, como si el objeto respirara. «¿Qué es esto?», murmuró, más curioso que prudente. No había nadie alrededor, solo el murmullo distante de hojas moviéndose. Esa noche, la curiosidad pesaría más que el miedo, y cuando la conectó en su computadora, el monitor titiló como si alguien despertara dentro. ¿Hasta dónde puede mirar uno antes de ser mirado? El sonido del ventilador de su computadora llenaba el cuarto como un zumbido vivo. Alejandro observó las carpetas en la pantalla, todas fechadas el mismo día, con nombres de personas desconocidas. Abrió el primer video. Una calle cualquiera, una mujer caminando. La cámara parecía escondida, nada más. Pero, al avanzar los segundos, la grabación tembló, el enfoque se perdió, y la mujer se detuvo, mirando directamente al lente, como si supiera que alguien la observaba. Alejandro pausó el video, paralizado. No era posible. El archivo estaba fechado 3 días antes, y esa mujer, él la había visto en los carteles de personas desaparecidas pegados en el parque. La lluvia seguía golpeando la ventana cuando abrió el segundo archivo. La misma cámara, otro lugar, un callejón vacío. En el fondo, una figura se movía lentamente. Alejandro amplió la imagen y vio algo imposible. Era él, caminando hacia la cámara, con la misma ropa, el mismo gesto distraído que había tenido esa tarde en el parque. Cerró la ventana de video, pero la pantalla no respondió. El archivo seguía reproduciéndose solo, y el sonido del viento se transformó en respiración. Alejandro desconectó el USB con un tirón, temblando. Pero la pantalla no se apagó. Seguía mostrando la misma imagen, solo que ahora él no estaba frente al computador. En el reflejo del monitor, la silla vacía y una sombra que se movía detrás del lente. El aire del cuarto se volvió espeso, cargado, como si alguien respirara desde dentro del aparato. Esto no está grabado, pensó. Esto está pasando. ¡Pum! El teléfono vibró. Era Clara. Alejandro contestó con voz rota. Le contó lo del USB, los videos, las imágenes que no podía borrar. «No hagas nada más hasta que yo llegue», dijo ella. Pero en la pantalla, una nueva carpeta apareció por sí sola, Live Fit. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. Dentro del archivo, una imagen en tiempo real mostraba su propio rostro. Justo en ese instante, mirando la pantalla, el amanecer llegó sin que Alejandro durmiera un solo minuto. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía que lo observaban desde la pantalla apagada. Cuando Clara llegó, la habitación olía a café frío y miedo. Ella tomó el USB con cuidado, lo conectó y juntos abrieron un nuevo archivo. El video mostraba el mismo parque, la misma noche, pero desde otro ángulo. Allí estaba él, sentado en el banco, y justo detrás de él, una figura inmóvil, demasiado cercana. Clara intentó pausar el video, pero la barra de tiempo se movía sola, como si el archivo no quisiera detenerse. Clara retrocedió el video. El rostro de la figura detrás de Alejandro estaba fuera de foco, pero su contorno era humano. «Tal vez es alguien que te siguió», murmuró. Alejandro negó con la cabeza. Sabía que ese lugar estaba vacío. En el siguiente cuadro, la figura levantó la cabeza y la cámara tembló, como si algo hubiera golpeado el lente.
El sonido distorsionado llenó la habitación. Alejandro desconectó el USB de un tirón, pero el archivo siguió reproduciéndose, ahora sin estar conectado a nada. La pantalla comenzó a parpadear. El escritorio de Alejandro desapareció por un instante, reemplazado por un paisaje que ninguno reconocía, un pasillo interminable con paredes cubiertas de espejos. En uno de ellos se reflejaban. Alejandro intentó apagar el monitor, pero cada espejo dentro del video mostraba un movimiento distinto. En el último, él estaba solo, observando hacia afuera de la pantalla, directamente a ellos. Clara retrocedió horrorizada. Esto no es un video, es una transmisión. Alejandro temblaba. En la esquina del escritorio, la cámara de su laptop se encendió sola. El pequeño punto rojo brilló como uno. La imagen del monitor se ajustó, enfocándolos a ambos. «¡Apágalo!», suplicó Clara. Alejandro golpeó las teclas, pero la cámara seguía grabando. En el fondo del video, algo comenzó a moverse, una sombra que se arrastraba por las paredes del pasillo. El monitor se apagó de golpe. En la oscuridad del reflejo, Alejandro vio a Clara, pálida, con los ojos fijos en algo que él no podía ver. «¿Qué pasa?», preguntó. Ella alzó una mano temblorosa y señaló el cristal negro. Detrás de su propio reflejo, otra figura los observaba, inmóvil, como si esperara que alguien la reconociera. Alejandro encendió la pantalla de nuevo, y en el fondo de la imagen, entre el ruido digital, un archivo nuevo apareció. Alejandro, Lib2 AVI, el archivo Live2. El archivo Live2 AVI comenzó a reproducirse sin que Alejandro lo abriera. La imagen era su departamento, grabado desde un ángulo alto, como si alguien hubiera colocado una cámara en la esquina del techo. Todo estaba igual: su taza de café, los cables, la ventana abierta. Pero él no recordaba haber dejado la ventana abierta. En el vídeo se veía a sí mismo dormir en el sofá. Clara le tocó el hombro. «¿Eso es en vivo?». Alejandro no contestó, porque en la pantalla, la versión grabada de sí mismo acababa de abrir los ojos. Alejandro acercó el rostro al monitor. El video tenía un leve retraso, pero cada movimiento suyo se replicaba segundos después en la imagen grabada. Parpadeó. La grabación parpadeó. Levantó la mano. La imagen lo imitó. Clara lo tomó del brazo. «Detente, esto está conectado a ti». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puede ser en tiempo real. Esto es imposible». Pero la figura del video sonrió, y él juraría que no había sonreído. Clara retrocedió mientras el aire del cuarto parecía vibrar. En la grabación, Alejandro se levantaba del sofá y caminaba hacia la cámara. Pero él seguía frente al computador. «Esto no puede ser una grabación», susurró ella. En la pantalla, la figura se acercó tanto que solo se veían sus ojos, vacíos como espejos. Y detrás de ellos, el reflejo de alguien más. Un tercer rostro. Alejandro desconectó el monitor de un golpe. La habitación se quedó muda. Solo el tic-tic del reloj, marcando algo que ya no parecía tiempo. Alejandro encendió el monitor otra vez. Ahora, en la carpeta raíz había un nuevo archivo con su dirección completa. Clara lo vio y perdió el color. «Esto no es una grabación, es una advertencia». De repente, la luz del pasillo titiló. Los pasos de alguien resonaron afuera. Alejandro tomó su cámara y corrió hacia la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío, pero en el visor de su cámara, una figura se movía al fondo, invisible a simple vista. Alejandro cerró la puerta de golpe
No está ahí, murmuró. Pero Clara miraba el monitor. En la pantalla, una transmisión mostraba el pasillo, justo detrás de la puerta, donde ellos estaban. La imagen temblaba, acercándose poco a poco, como si alguien caminara con la cámara. «¿Se está grabando solo?», dijo ella. Alejandro se dio cuenta entonces no era una cámara externa, era su propia computadora, reflejando su vida segundo a segundo. Una copia exacta del presente que no debería existir. Esa noche, Alejandro apagó todas las luces. La computadora seguía encendida, aunque el cable de corriente colgaba desenchufado. Clara dormía en el sofá, exhausta. En la pantalla, su reflejo se movía con un leve retraso, casi imperceptible. Cuando Alejandro alzó la mano, su reflejo tardó un segundo en imitarlo. «¿No soy yo?», susurró. Las sombras en la pared comenzaron a deformarse, como si algo invisible intentara escapar de ellas. Desde la pantalla, su propio rostro lo miraba, pero los ojos no eran suyos. Alejandro se acercó al espejo del baño. La luz parpadeó 3 veces antes de quedarse fija. Su reflejo sonreía, aunque él no lo hacía. Tocó el cristal. Estaba tibio, como piel humana. Un leve vapor se formó desde dentro del espejo, y en él unas letras aparecieron lentamente. «Sigue mirando». El aire se volvió denso, metálico. En el pasillo, Clara gritó su nombre y al voltear, su reflejo no la siguió. Clara corrió al baño y lo encontró inmóvil frente al espejo. Alejandro. Él giró lentamente, pero sus ojos parecían mirar a través de ella. La pantalla del computador en la sala comenzó a emitir un zumbido grave, como un corazón electrónico latiendo. Clara vio en el espejo que algo se movía detrás de su reflejo, una sombra más alta, más delgada, sin rostro. Alejandro levantó una mano temblorosa, y en el reflejo, 3 manos le devolvieron el gesto. De pronto, el espejo se agrietó. El reflejo de Alejandro se distorsionó, como si el vidrio se derritiera desde adentro. En la grieta central, algo oscuro comenzó a moverse. «¡No lo mires!», gritó Clara, pero era tarde. Un brazo salió del espejo, pálido y húmedo, y tocó el hombro de Alejandro. Él sintió el contacto helado, real. Por un instante, su reflejo sonrió con una expresión que no pertenecía a ningún ser humano. Clara arrastró a Alejandro lejos del espejo. Él respiraba entrecortado, con los ojos fijos en el reflejo roto. «No soy yo», repetía. En la pantalla del computador, ahora visible desde el pasillo, su reflejo seguía moviéndose, copiando cada gesto, pero con segundos de anticipación. Alejandro comprendió entonces que lo que había del otro lado no estaba imitando, estaba guiando. Y cuando el reflejo levantó la mano, él también lo hizo, sin querer. Clara no soportó más. Con el amanecer gris filtrándose por la ventana, tomó su laptop y empezó a buscar los nombres de las carpetas en la USB. Cada uno correspondía a una persona reportada como desaparecida en los últimos 3 meses. «Alejandro». «Esto es una lista», murmuró. Él apenas la escuchaba mirando el espejo roto del baño. En el fondo del reflejo, algo se movía lento, respirando. Clara siguió escribiendo frenéticamente hasta que encontró una última carpeta, Clara Méndez, 2 Avi. Clara sintió el corazón helarse. «¿Por qué hay un archivo con mi nombre?». Alejandro corrió hacia ella, pero la pantalla ya mostraba una imagen. Era su departamento, grabado desde la cámara del portátil. Clara estaba allí, en ese mismo momento, moviendo los labios, repitiendo las mismas palabras. Era un eco exacto. «No lo abras», suplicó él. Pero ella
No podía mirar a otro lado. En la esquina inferior del video, un reloj digital mostraba la hora 742. El mismo segundo exacto que corría frente a ellos. El sonido del video comenzó a distorsionarse. Clara intentó cerrar la ventana, pero el cursor no respondía. En la imagen, la Clara grabada se levantó lentamente, mientras la verdadera permanecía inmóvil. Alejandro retrocedió, mirando ambas versiones de su amiga moverse con segundos de diferencia. «¡Apágalo ya!», gritó. Pero el video se detuvo solo. En la pantalla, Clara sonreía con la mirada vacía. Y detrás de ella, un rostro sin facciones emergía desde la oscuridad. Clara gritó y cerró el portátil. El silencio fue tan pesado que pudieron escuchar el zumbido de las luces. De repente, la computadora de Alejandro se encendió sola. En la pantalla aparecieron carpetas nuevas: Video 3, Video 4, Video 4, Video 5, una detrás de otra hasta llenar todo el escritorio. Cada una tenía una miniatura distinta al rostro de Clara, en ángulos imposibles, como si hubieran sido tomadas desde dentro de su propio cuerpo. «Ya no somos nosotros los que miramos», murmuró Alejandro. «Es la cosa la que mira». Clara se levantó con lágrimas en los ojos. «Tenemos que destruirlo». Alejandro asintió. Tomó el USB y lo arrojó al suelo. Lo golpeó con un martillo 1, 2, 3 veces. Pero el plástico no se rompió. Solo una grieta luminosa apareció en su centro, como si algo adentro respirara. Desde la computadora, una voz digital emergió distorsionada, sin género, sin tono. «No se destruye lo que observa». Clara cayó de rodillas. Y cuando miraron al monitor, la carpeta Live Feed volvió a abrirse sola. Dentro, un nuevo archivo: Alejandro, Clara, final. La habitación quedó en penumbra. El monitor brillaba solo, con una luz débil, respirante, como un corazón enfermo. Alejandro temblaba, sosteniendo el USB roto. «No se destruye lo que observa», murmuró aquella voz otra vez, más clara esta vez, más humana. Clara lo miró y retrocedió. En su rostro algo había cambiado. Por un segundo creyó ver otra expresión superpuesta a la suya, como si alguien la observara desde dentro de sus ojos. «Alejandro. Creo que me está mirando a mí». Las luces se apagaron al mismo tiempo. Desde la pantalla surgió una vibración que hizo temblar el suelo. La voz volvió, distorsionada, repitiendo sus nombres una y otra vez. Clara corrió a la puerta, pero el pomo estaba helado y fijo, como si se hubiera soldado. Alejandro miró la pantalla. Ahora mostraba la habitación en la que estaban, solo que ellos no aparecían. En cambio, una figura solitaria caminaba por el fondo. Tenía su misma silueta, pero los movimientos eran lentos, antinaturales. «Ese no soy yo». Alejandro se acercó a la pantalla. Su reflejo se volvió oscuro, sin rasgos. La superficie del monitor empezó a hundirse hacia adentro, como si se abriera. «No te acerques», gritó Clara. Pero él no la escuchó. La figura en el vídeo levantó la mano y Alejandro hizo lo mismo, sin querer. Entonces, una segunda mano, más larga, más delgada, salió del monitor y tocó la suya. No sintió frío ni calor, solo una presión suave, familiar, como si siempre hubiera estado allí. El contacto fue suficiente. Las luces del apartamento se encendieron todas a la vez, y en cada superficie, vidrios, pantallas, metales, aparecieron reflejos de Alejandro, decenas de versiones suyas mirando en distintas direcciones. Algunas sonreían, otras lloraban. Clara cayó de rodillas,
tapándose los oídos mientras un ruido ensordecedor llenaba el aire. Una mezcla de respiración y estática. En el centro del cuarto, el cuerpo de Alejandro se arqueó, mientras su reflejo en el monitor lo observaba con una calma imposible. Entonces todo se detuvo. Silencio absoluto. Clara levantó la vista. El monitor mostraba una imagen fija de ella, sola, observando algo fuera de cámara. Alejandro ya no estaba, solo su sombra, inmóvil, sobre la pared. La voz volvió una última vez. Ahora, desde dentro de su cabeza, el que observa existe. Clara se acercó a la pantalla y vio su propio rostro moverse, como si el reflejo respirara. Y en la esquina del monitor, un nuevo archivo apareció. Clara Observed MP4. Una semana después, el parque volvió a lucir vacío. La lluvia caía suave, idéntica a aquella noche. En el mismo banco, una figura joven se sentó, sacó su celular y suspiró. En la rendija de la madera, algo metálico relucía bajo el agua, una memoria USB negra, sin marcas. El muchacho la tomó con curiosidad. Nadie alrededor. Nadie observando aparentemente. La guardó en el bolsillo y se fue sin mirar atrás. En ese instante, la cámara invisible del parque encendió su luz roja por primera vez en días. Diego llegó a su habitación y conectó la memoria al ordenador. El explorador mostró una sola carpeta, archivo restablecido. Dentro, un único video. Le dio play. Apareció un cuarto oscuro con una mujer frente al monitor llorando. En el fondo, la sombra de un hombre sobre la pared. ¿Qué es esto?, susurró. Avanzó unos segundos más y vio su propio nombre en la esquina inferior del video, escrito en letras blancas. El video comenzó a reproducirse solo. Clara levantó la cabeza dentro del archivo, miró directamente a la cámara y susurró algo que el audio distorsionó. No lo abras. Diego retrocedió, pero el cursor se movió solo, abriendo otra carpeta. Nuevo observador. Dentro, cientos de archivos con nombres de personas que aún no conocía. Cada miniatura mostraba un rostro congelado y en la última fila, su propia fotografía, tomada segundos antes. El monitor parpadeó una vez. Diego vio, durante un segundo, algo grabándose en tiempo real él mismo, desde un ángulo alto, igual que en los otros videos. El micrófono del ordenador se activó solo. «Prueba 1 completada», dijo una voz electrónica. La cámara giró suavemente hacia la ventana, donde se reflejaba un rostro sin facciones. En la pantalla apareció un texto. «Nuevo anfitrión detectado». Diego intentó desconectarlo, pero el USB se fundió con el puerto, como si fuera parte del metal. La cámara se acerca lentamente a la pantalla. El rostro de Diego desaparece, reemplazado por una imagen estática de él, inmóvil, mirando fijamente. La voz distorsionada vuelve, más profunda, más humana. El ciclo continúa. En el parque, la lluvia se detiene. La cámara del banco sigue grabando en silencio, esperando. En la madera húmeda, el reflejo del farol dibuja una figura sin rostro, sentada pacientemente. Y la carpeta del nuevo anfitrión se actualiza sola. Diego Lav 1.